Buenos días a todos. Primero quería agradecer a Ted Henkin, a Rafael Romero, a Jorge Pérez López y a Joaquín Puyol por invitarme a estar en la sesión plenaria de la presidencia. Bueno, el trabajo que vamos a ver hoy es un análisis de la situación de la economía cubana actual, ver cuáles son los principales soportes que hoy maneja la economía, y en ese contexto ver qué ha pasado con la reforma, cuáles son los factores que la detienen y ver qué es lo que hay que hacer para que la reforma funcione. Bueno, en primer lugar, si hacemos una fotografía de la economía cubana de hoy, podemos ver que hay dos factores fundamentales que la soportan. Uno es la ayuda de Venezuela, que está estimada en $6.000 millones, que la acoto en signos de interrogación por la situación que tiene en Venezuela, y la otra son las remesas que alcanzan un valor de $5.105 millones, sumadas las remesas en efectivo con las remesas en paquetería, de mercancía, medicina, ropa, etcétera, alimentos, etcétera. Si comparamos, por ejemplo, las remesas con cuatro rubros fundamentales de la economía cubana, vamos a ver que las remesas superan esos cuatro rubros. Digamos, la exportación de azúcar, $391 millones, la exportación de medicamentos, $500 millones, la exportación de níquel, $1.413 millones, y las entradas por turismo, $2.613 millones. Esos son ingresos brutos. Si vamos a los ingresos netos de esos cuatro factores, apenas alcanzan $1.000 millones. Comparados con los $5.000 millones de la remesa, la diferencia es abismal. Entonces, como decíamos, hay dos factores: la ayuda de Venezuela y las remesas. Vamos a analizar primeramente las remesas. ¿Cuál es la base de las remesas? El proceso migratorio cubano. En los últimos 10 años han emigrado de Cuba 522.388 personas. De ellas, en esta tabla podemos ver las que han emigrado de forma legal, que son las cifras que emite la ONU, y el cuadro en azul, las barras en azul, son las personas que llegan a los Estados Unidos por terceros países, a la frontera. Entonces, en este contexto, si vamos al año 2012, ha sido el pico más alto migratorio en los últimos 10 años, en plena reforma. 56.207 personas en el 2012. Es decir, en 10 años el pico más alto. ¿Cómo se puede interpretar eso? ¿Hay esperanza en la reforma o es un proceso de deseo de emigrar acumulado durante tanto tiempo? Si analizamos los vuelos a Cuba, los viajeros a Cuba de los Estados Unidos, y lo hemos dividido en dos filas, las personas de origen cubano y las personas de origen no cubano, vamos a ver que en el año 2012 fue más de 500.000 personas. Según un estudio que estamos haciendo ahora, hicimos un primer corte hace 15 días, un monitoreo de los vuelos a Cuba, de los aeropuertos de Miami y de Tampa. Hemos podido constatar que a ese ritmo que están sucediendo hoy los vuelos, pudieran viajar a Cuba más de 60.000 personas. Prácticamente, digamos que Estados Unidos en poco tiempo se ha convertido en el segundo emisor de turismo después de Canadá, a un ritmo increíble. Y eso a partir de las medidas del gobierno de Obama, a partir del año 2008. Para confirmar esta situación del mercado, veamos estas dos tablas que ilustran el crecimiento que han tenido las agencias charteadoras de vuelos y el crecimiento que han tenido las agencias que venden los boletos aéreos. En el año 2011 habían 12 agencias autorizadas por la OFAC para chartear vuelos. Hoy hay 31. En el 2011 había 68 agencias autorizadas para vender pasajes. Hoy hay 328 agencias. Es un mercado con un crecimiento totalmente exponencial. Entonces, el efecto que ha tenido esto en las remesas. En los últimos 4 años, las remesas han crecido $1.000 millones. Las personas viajan con un estimado de $3.500
en cash, en su mano. Después de pagar pasaje, pagar visa, pagar pasaporte, etcétera, etcétera, etcétera. Son personas que tienen un vínculo muy grande con su familia. Como hemos visto, en los últimos 10 años, más de 500.000 de cubanos han emigrado. Y este es el efecto. Ahora, el otro elemento que soporta la economía cubana, Venezuela. ¿Podrá Venezuela mantener ese ritmo de soporte con la crisis que tiene? Veamos varios puntos para ver qué nos depara esto. Cuando Chávez en 1999 existían 16 ministerios, hoy son 36 ministerios. Sí, una burocracia grandísima, un crecimiento de un 125%. En el año 99 el Estado tenía 900.000 empleados públicos, hoy son 2.300.000. En el 99, sin control cambiario, la tasa de cambio en bolívares de los viejos era de 537,86 bolívares por dólar. Hoy, con el control cambiario, son de 6.300. Una inflación, una devaluación del 997%. En el año 99 el precio del petróleo era de $10.57 el barril. Hoy es de 109. En el año 99 la producción petrolera de Venezuela era de 3.480 millones de barriles. Hoy son de 2.357, una reducción de un 32%. En el año 99 la exportación petrolera era de 3.000 millones de dólares. Hoy es de 2.220, una reducción del 26%. La nómina de PDVSA en el 99 era de 40.000 empleados, hoy tiene 120.000. PDVSA está quebrada. Cada trabajador de PDVSA en el 99 producía en promedio 87.000 barriles al día, hoy 19.642 barriles al día. Y así una cantidad de elementos que ponen en duda que Venezuela pueda sostener esa ayuda de 6.000 millones de dólares que hoy tiene el Cuba. En ese contexto, si vamos a mirar la situación laboral que tiene Cuba hoy. Cuba tiene una población desempleada de 1.091.000 personas. Para el Estado hay trabajando 4.745.042 personas. En los cuentapropistas son 429.454. De este volumen de cuentapropistas, 60.124 tienen un trabajo en el sector estatal. 77.302 son jubilados. Es decir, que realmente cuentapropistas puros solo hay 292.031 cuentapropistas. Es decir, que el efecto de la reforma ha sido bien bajo en respecto al trabajo. ¿Por qué no avanzan las reformas? Bueno, las reformas emprendidas por el gobierno de Raúl Castro, aun cuando tienen mayor alcance que las emprendidas por su predecesor en el año 93, son limitadas, poco profundas, lentas y contradictorias. El proceso de reforma se está implementando en vida por el liderazgo histórico de la revolución, algo nunca antes visto en la historia, ni siquiera en los países de Europa del Este y la antigua Unión Soviética, donde las fuerzas políticas emergentes fueron las que llevaron a cabo las reformas. En el caso cubano, los líderes históricos finalmente son prisioneros de su propia obra. Las reformas parten de estructuras obsoletas que no han sido desmanteladas con el objetivo de conservar el socialismo, lo cual hace que la reforma se convierta en una contradicción en sí misma. El proceso de reformas avanza con excesiva lentitud. La ideología que rige hoy el proceso está intacta. Es la misma que ha llevado las riendas del país por más de medio siglo. La reforma se ha convertido más en un ejercicio de restitución de prohibiciones y derechos que de cambios estructurales. Ejemplo, la ley migratoria, la liberación de venta de casas y autos, la autorización de trabajo por cuenta propia, en 183 modalidades, y más recientemente la contratación de deportistas en clubes profesionales, por citar algunos ejemplos. La privatización del bien público está prohibida por la Constitución, lo cual constituye uno de los principales frenos para construir una economía abierta. Las fuerzas productivas se encuentran prisioneras de la rigidez y las limitaciones de las leyes vigentes, por lo que no se estimula el emprendimiento y la iniciativa individual. El éxito del trabajador por cuenta propia es manejado por la prensa como el nacimiento de los nuevos ricos, lo que denota desconfianza por parte del gobierno y temor a que el desarrollo del sector privado sea el motor del cambio del sistema social.
La economía cubana funciona como una empresa quebrada que solo sobrevive por la dependencia externa, la diáspora y la ayuda de Venezuela. La doble moneda constituye una camisa de fuerza muy difícil de eliminar, dada la baja productividad del país y la alta tasa de empleomanía del sector estatal, totalmente improductiva. El mercado inmobiliario es más especulativo que de ventas. Los precios de las casas no se corresponden con el poder adquisitivo de la población. El precio promedio de una casa en Cuba a nivel nacional es de 31.489 CUC, mientras que el salario promedio anual de un cubano es de 216 CUC al año. Con esa diferencia es imposible desarrollar el mercado inmobiliario. La falta de mecanismos financieros para estimular las ventas y financiar las hipotecas, los bajos préstamos para financiar la construcción y reparación de viviendas por parte de los bancos, hacen que el mercado se convierta en un mercado donde solo se paga cash, lo que lo hace lento y poco atractivo. Las inversiones de capital son discriminatorias, solo están permitidas a empresas o empresarios extranjeros, no están permitidas para los cubanos que viven dentro o fuera de la isla. El gobierno no estimula el emprendimiento individual y la libre empresa, en cambio prefiere incursionar en el camino fracasado de las cooperativas. En la agricultura, la entrega de tierras en usufructo ha sido un fracaso. El Estado, a pesar de arrendar el 70% de la tierra que posee, 80% del total, tiene que importar el 60% de los alimentos a un costo de $2.000 millones anuales. Las personas a las que se le han otorgado las tierras no se sienten dueños de ellas, por lo que las cosechas se producen solo para sobrevivencia, no para la distribución y la comercialización. Las 183 modalidades aprobadas para el cuentapropismo ya llegaron a un tope de capacidad que no permite un mayor crecimiento del sector privado. Las fuerzas calificadas de la sociedad, los profesionales, no están incluidos hasta el momento en la reforma. ¿Qué hacer para que funcionen las reformas? Primero que todo, el grado de liberación que requieren las fuerzas productivas tiene que ser de completa independencia, de total autogestión y de libre asociación y cooperación. Es imprescindible desmontar todas las leyes que limitan el alcance de la reforma y crear nuevas leyes que incentiven el emprendimiento y iniciativas privadas. Los profesionales tienen que jugar un rol de liderazgo en el desarrollo de la reforma, principalmente en la formación de un sector privado nacional fuerte. El libre acceso a las nuevas tecnologías sin restricciones es una condición obligatoria que ayudaría mucho a dar un paso hacia la modernidad sin tener que pasar por etapas intermedias de desarrollo innecesarias. La reforma tiene que insertarse en una verdadera economía de mercado, dejando atrás los viejos y fracasados métodos de la economía centralizada. Las reformas tienen que crear los mecanismos necesarios para crear un ambiente de confianza y seguridad en el mercado, con condiciones atractivas tanto para el sector privado emergente como para los inversionistas extranjeros. En el sector de la agricultura, las reformas tienen que ser más profundas. Las tierras tienen que entregarse a perpetuidad, no en usufructo. Los agricultores tienen que ser los verdaderos dueños de las cosechas y competir en el libre mercado sin mediación del Estado. Permitir que el sector privado compita en la distribución y almacenamiento y comercialización de las producciones agrícolas es una variable clave en la reforma. Tiene que permitir la creación de empresas privadas para la importación de maquinarias e insumos para el sector de la agricultura, así como permitir la creación de empresas para la exportación de productos. La estancada industria azucarera debe transitar hacia un proceso de privatización escalonado y por etapas que permita tanto la participación del naciente sector privado como de las inversiones extranjeras. En el sector inmobiliario se requieren dos premisas fundamentales. Uno, modificar las leyes que limitan su desarrollo. Dos, permitir que el sector privado tome un rol protagónico predominante en las inversiones y ejecuciones de los proyectos de construcción. Requiere la entrada de capital externo y el desarrollo del sector privado nacional. Requiere del desmontaje de la burocracia estatal. Requiere del desarrollo de una industria nacional privada productora de materiales de construcción. Requiere de la construcción de nuevas viviendas para que sean habilitadas para la venta o para la renta. Requiere de la incorporación al sector privado de miles de arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, técnicos de construcción, albañiles, plomeros, electricistas, camioneros, pintores y demás trabajadores del ramo
que hoy se encuentra subutilizado en el sector estatal. Requiere la participación en el mercado de entidades financieras privadas que permitan y faciliten el financiamiento de las hipotecas de la venta de las casas y la construcción de los proyectos de vivienda. La nueva ley de inversiones, que es el otro punto importante en que puede mejorar la reforma, debe contemplar la oportunidad de invertir a todos los cubanos, tanto a los que viven en la isla como a los que viven en el exterior. No puede ser como una ley que está vigente, como la ley que está vigente actualmente, que solo beneficia a los extranjeros con capital. Tiene que ser una ley que permita la libre contratación de la fuerza laboral, sin la intervención del Estado, de forma que los trabajadores puedan percibir un verdadero salario por su trabajo. No puede ser que vengan las empresas extranjeras a Cuba y tengan que pagar 3.000, 4.000, 5.000 dólares por los trabajadores y pagarles a ellos 284 pesos cubanos. Eso no puede ser. Debe tener la flexibilidad suficiente para atraer grandes capitales, cobrando bajos impuestos y permitiendo la repatriación del capital con mayores facilidades que la ley vigente. Debe facilitar el desarrollo de empresas cubanas privadas y permitir que éstas puedan exportar sus productos y servicios libremente sin la mediación del Estado. Muchas gracias.